Buen día para todos. Les habla Ricardo Torres y en primer lugar quiero agradecer a Socolcana y a todo su equipo, Rodrigo Arcila y a todos los organizadores por habernos hecho esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de los esquemas de asociación con pequeños y medianos productores de cannabis que está previsto en la legislación de acceso al cannabis medicinal y la investigación. Este es un tema que a veces no es bien comprendido eh, en todos sus alcances y realmente está muy entroncado, muy enraizado con la política también de desarrollo rural integral y de tránsito hacia las economías lícitas en las que se ha embarcado el país. Entonces, la trascendencia de las disposiciones que están en el decreto 613 para el desarrollo de la cadena del cannabis y lo que también está previsto en el decreto modificatorio, pues quisiéramos ver un poquito ese contexto, esa trascendencia y las posibilidades que en esas condiciones se presentan a los esquemas de asociación con pequeños y medianos productores. Para eso, pues empezaré mencionando que el tema de la protección de pequeños y medianos productores de cannabis, tal como se presenta en el decreto 613 que promueve el desarrollo del cannabis legal en Colombia para usos medicinales y para investigación, prevé unas obligaciones para los licenciatarios de la transformación de cannabis y sus derivados y también para algunos cultivadores en relación con su forma de relacionarse y asociarse con pequeños y medianos productores. Al parecer, en principio se ve como una obligación para los licenciatarios, pero la verdad es que se trata de instrumentos de política pública que buscan que el desarrollo del cannabis también se convierta en una posibilidad real, en una oportunidad de desarrollo para pequeños y medianos productores. Lo interesante es que la política que pretende aprovechar la oportunidad de la cadena del cannabis para el desarrollo rural y ciertos productores, en realidad también está cruzada con la política de desarrollo de las economías ilícitas hacia la legalidad y particularmente con las políticas de sustitución de cultivos. En la misma política de manejo de drogas en el país, de consumo regulado, están tanto las disposiciones que prevén facilitar el tránsito de economías ilícitas hacia la legalidad, incluyendo la sustitución de cultivos ilícitos, la cual enmarca, por supuesto, el tema del cultivo ilícito de marihuana, y está también la política de acceso seguro e informado de cannabis, que se refiere a la legalización del cannabis con fines medicinales e investigación. A partir de ahí, el decreto 613 tiene varias disposiciones en relación con proyectos de pequeños y medianos productores y señala dos cosas que reafirman la relación que tiene la política de asociación o de relacionamiento con pequeños y medianos productores con esa política de promover o facilitar el tránsito de economías ilícitas hacia la legalidad, que está remarcada en dos puntos. El decreto 613 señala que los requisitos que se exigirán a los pequeños y medianos productores para obtener licencias de cultivo, producción y comercialización de cannabis serán exactamente los mismos que para cualquier otro solicitante. Y complementa esto diciendo que en el caso de proyectos de cannabis de pequeños y medianos cultivadores que tengan que ser avalados en la política de sustitución de cultivos ilícitos, no se podrán legalizar plantaciones preexistentes. Esto nos permite concluir que en el caso de pequeños y medianos productores que busquen ser licenciatarios para la producción de cannabis
y que ya cuenten con plantaciones de cannabis no legalizada al momento, necesariamente tienen que involucrarse en un proceso de reconversión productiva. Eh, no necesariamente toda la política de pequeños y medianos productores se relaciona solamente con aquellos que están involucrados en cultivos ilícitos, porque al definir de qué se tratan o quiénes son los pequeños y medianos productores, también el marco legal señala que son todos aquellos pequeños productores e inversionistas que tengan proyectos de menos de media hectárea. Esto significa que la cobertura o la definición de pequeños y medianos productores, perdón, si bien en principio se refieren y la misma ley hace la conexión con aquellos productores de economías o cultivos ilícitos, también puede incluir a cualquier otro pequeño y mediano productor que cumpla simplemente la condición de tener un proyecto o una propuesta de proyecto de cannabis eh, a cumplir en una área menor a la media hectárea. ¿En qué consiste entonces esa contribución que harían los licenciatarios que son tenidos por grandes productores de cannabis dentro del marco de la política que se ha adoptado en el país? Realmente esto se resume de una parte en la contribución a la cual se obliga a los titulares de licencias de fabricación y al incentivo que se ha señalado para los titulares de licencias de cultivo. En el primer caso, la contribución de los titulares de licencias de fabricación están obligados al momento, según las disposiciones vigentes en el 613, de transformar al menos el 10% de su cupo asignado de cannabis proveniente de pequeños o medianos cultivadores. Es cierto que en este momento se está tramitando una modificación al marco legal con un nuevo decreto y en este decreto probablemente la obligación cambia hacia la obligación de brindar asistencia técnica y o transferencia de tecnología a los titulares de licencias que son pequeños y medianos. Entonces, existe una contribución de los grandes productores a la política de protección a los pequeños y medianos que consiste en esa obligación, bien sea la vigente actual de adquirir al menos el 10% de su cupo asignado de este tipo de cultivadores o cuando se apruebe la modificación del decreto, la obligación de brindar asistencia técnica y o transferencia de tecnología a ese mismo tipo de pequeños y medianos productores. En cuanto a lo que tiene que ver con la contribución de los titulares de licencias de cultivo, entonces existe un incentivo que está especificado en el decreto 613 y que en el proyecto de decreto no cambia, se mantiene igual, que consiste en que los titulares de licencias de cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo podrán pedir extensión de su licencia para un periodo adicional a 2 años cuando demuestren que tienen algún tipo de esquema de producción asociativa con pequeños o medianos productores. No obstante, cuando uno mira los riesgos que tiene que enfrentar un proceso de asociación para la producción de plantas de cannabis o para cultivar y manejar cannabis, encontraría que este incentivo, que es la extensión de la licencia por un par de años más, no sería suficiente para que una empresa se involucre en un esquema asociativo en la medida en que no es suficiente para superar los riesgos o las dificultades que tiene que enfrentar un proyecto de asociación de esta naturaleza. Entonces, la contribución de los grandes productores de cannabis con relación a la política de protección para los pequeños y los medianos, en buena medida se puede resumir en esa obligación, bien sea de adquirir el 10% del cupo asignado a pequeños y medianos en términos de materia prima o la obligación de brindar asistencia técnica y o transferencia de tecnología.
Es importante anotar que en el caso de del cumplimiento de cualquiera de estas dos obligaciones, la de adquisición de materia prima o la de brindar asistencia técnica, en la práctica su implementación requiere algún tipo también de relacionamiento, algún tipo de esquema asociativo con el pequeño o mediano productor con el cual que se puede convertir en el proveedor de la materia prima o que es el objeto del proyecto de transferencia de tecnología. Por lo tanto, ya sea vía la obligación de los titulares de licencia de fabricación o ya sea vía el incentivo para los titulares de licencia de cultivo, lo que se plantea aquí es que deben los grandes productores involucrarse en esquemas asociativos o de algún tipo de relacionamiento con los pequeños y medianos productores. El punto acá es si existen las condiciones para que ese tipo de obligación y ese tipo de relacionamiento o de transferencia con los pequeños productores cuenta con las condiciones para poderse realizar y para poderse llevar a cabo. Entonces, lo que estamos señalando aquí es que el cumplimiento de las obligaciones, cualquiera que sea, adquirir una cantidad particular de materia prima de cannabis o brindar asistencia técnica requiere alguna asociación y algún tipo de proyecto productivo que hagan posible el cumplimiento de esa obligación, pero que al mismo tiempo ese relacionamiento, ese tipo de asociación, ese tipo de acercamiento, ese tipo de contratación con pequeños y medianos, tiene que ser viable en las condiciones del mercado y en las condiciones particulares en que se está desarrollando la cadena del cannabis en Colombia. Y es bueno entonces mencionar algunas condiciones que son indispensables para que esos proyectos de contribución y de colaboración puedan ser llevados a cabo. En primer lugar, mencionar que el mercado de cannabis y sus derivados es un mercado altamente diferenciado, que el tipo de cultivo, empezando por la semilla y el material genético, dependen en su selección del tipo de producto final y del tipo del proceso de transformación al cual le apunta o en el cual está involucrado el licenciatario de la transformación. Y en segundo lugar, que la condición sine qua non para que esa adquisición de materia prima o esa transferencia de tecnología que al final del proyecto de transferencia requiere también que la producción sea absorbida en el mercado, la condición sine qua non es que la materia prima debe responder estrictamente a las calidades de la materia prima que demanda el mercado y en particular la empresa de transformación vinculada. Igualmente, el costo de producción de esa materia prima debe ser competitivo frente al de otros posibles proveedores. La transferencia de tecnología de cultivo y manejo comienzan, como ya señalé, entonces en el mismo momento en que se selecciona y se tiene acceso al tipo de semilla que es seleccionada, valga la redundancia, justamente por las condiciones que presenta su producto para el procesamiento o la transformación de la que va a ser objeto por parte de la producción que busca llegar al mercado final. El tipo de semilla, obviamente seleccionado, condiciona a su vez la forma de cultivo y todo un paquete tecnológico que tiene que ser adoptado. Entonces, ya sea que simplemente se va a adquirir materia prima de un pequeño productor o ya sea que se le va a hacer transferencia de tecnología, en cualquiera de los dos casos se necesita la garantía de que se va a usar un cierto tipo de semilla, de que se va a usar un cierto tipo de material genético y que el cultivo y el manejo del material van a cumplir con todos los requisitos que se requiere en el momento de llegar al mercado. Las posibilidades, por lo tanto, de que hay una producción genérica de materia prima de cannabis es bastante reducida en el caso de este cultivo. No ocurre como en otros cultivos en que prácticamente
la producción de todos los productores se refiere al mismo material genético, a las mismas variedades y todas llegan prácticamente en las mismas condiciones al mercado. Aquí en realidad esa posibilidad de una producción genérica de cannabis es bastante reducida, bastante limitada y en todo caso sería de muy poco valor agregado en el caso de que llegara a ser absorbida en el mercado. Para que efectivamente la materia prima que va a ser adquirida por el licenciatario transformador o ya sea la materia prima que va a ser producida a través de algún esquema de asociación con pequeños o medianos, realmente sea posible y sea viable en las condiciones que hemos mencionado del mercado de cannabis, tiene que cumplir con un conjunto de condiciones. Esto significa que la mera obligación impuesta por el marco legal no es garantía, sino es el punto de partida de ese proceso de protección y de colaboración al desarrollo de los pequeños y medianos productores. Pero si esa obligación de tipo legal no se ve acompañada de la existencia de otra serie de condiciones que hagan viables en el mercado y en las condiciones reales de la cadena de producción del cannabis, muy probablemente las posibilidades de esa contribución, ya sea mediante la adquisición o ya sea mediante la transferencia de tecnología, no se va a poder llevar a cabo. Quisiera entonces ahora mencionar básicamente cuáles son ese tipo de condiciones que además de la obligación meramente legal se requeriría para que un proyecto pudiera ser viable en condiciones en las que se desarrolla el cannabis legal en Colombia. Existen condiciones técnicas, existen condiciones de financiamiento, condiciones de mercado, condiciones de seguridad jurídica y algunas otras adicionales que dependen del contexto de las políticas públicas que mencionábamos al comienzo. En el caso de las condiciones técnicas de cultivo y manejo, es necesario señalar que la producción del cannabis requiere el montaje de sistemas de producción y aprovechamiento altamente especializados, ya sean bajo invernadero, en producción controlada en todos sus eh, factores ambientales, o ya sea a campo abierto. Son sistemas de producción muy especializados que requieren ser montados con mucho cuidado y con mucha precisión. En segundo lugar, obviamente, el cultivo de cada material para cada proyecto depende, como ya lo había señalado yo, de la misma material genético que se selecciona como base al cultivo y ese material genético es aquel que le garantiza a quien va a adquirir el producto del cultivo las características para que el material pueda ser procesado dentro del proyecto de producción de bienes finales que finalmente van a llegar al mercado. Entonces, también en el cultivo, de acuerdo con los mercados finales para los cuales el transformador está apuntando con su producto, se requiere cumplir con una serie de requisitos que empiezan a poder ser cumplidos desde las condiciones mismas del cultivo. Nos referimos básicamente a condiciones de accesibilidad como son el cumplimiento de regulaciones sanitarias, el cumplimiento de relaciones de condiciones de sostenibilidad y otros tipos de condiciones regulatorias en el mercado de consumo. De manera que la condición sine qua non es la de que la producción debe responder estrictamente a la calidad de la materia prima que demanda el mercado. En cuanto a la parte financiera, es estrictamente indispensable que en cualquiera de los dos casos, los proyectos que van a generar la materia prima que va a ser adquirida por el transformador o el proyecto a través del cual se va a ofrecer la transferencia de tecnología cuente con el financiamiento oportuno, adecuado y especialmente diseñado a las condiciones del cultivo y del manejo de la producción. En cuanto a las condiciones de mercado, para poder hacer un proyecto que sea viable y que sea financiable en condiciones de mercado, se requiere conocer de antemano cantidad, calidad y precios de la demanda. Por lo tanto, es necesario que sea posible algún tipo de acuerdos
y algún tipo de arreglos previos sobre las cantidades que van a ser absorbidas y sobre los precios a los cuales se puede hacer la negociación. Sin esto no es posible diseñar, obtener el financiamiento y luego empezar la ejecución de un proyecto de cultivo y de producción de materia prima. Las condiciones de seguridad jurídica son fundamentales. La mayor parte de las empresas que adquieren materia prima y que exigen cierta calidad de esa materia prima para sus procesos de transformación, tienen tecnologías y tienen material genético que de una manera u otra es protegida por derechos de propiedad o por cualquier otra forma de confidencialidad. De manera pues que en los esquemas de asociación, las formas de contratación y las formas de arreglo con los pequeños productores, con los pequeños y medianos productores, requiere de condiciones estrictas que den seguridad jurídica en relación con el material genético, con el paquete tecnológico y con las condiciones de manejo del cultivo. Este es un riesgo muy grande, pero que es uno de los que deben atender las empresas transformadoras y los socios grandes de cultivo para poder proteger su modelo de negocio y las condiciones de producción de sus productos que van orientados al mercado. Eh, Existen algunas otras condiciones complementarias que deben estar siendo cumplidas, que tienen que ver con la comercialización, que tienen que ver con la política de cultivos ilícitos, y para su cumplimiento se requiere otros instrumentos de política de parte del gobierno que deben ser puestas al servicio de estos proyectos y de los productores de estos esquemas de asociación para que los proyectos sean viables y para que los proyectos tengan la posibilidad de ser ejecutados. La conclusión es que muy probablemente la sola disposición legal que obliga a los licenciatarios de transformación o a los licenciatarios de cultivo para que se asocien o para que brinden algún tipo de transferencia de tecnología a los pequeños no es suficiente para que esta política de oportunidades para los pequeños se lleve a cabo y se materialice, a menos que existan el otro tipo de condiciones que ya hemos mencionado de manera reducida. Ojalá que, como está previendo el nuevo decreto que modificaría el actual vigente, que anuncia una nueva política de protección para los pequeños y medianos productores, tenga en cuenta estas consideraciones, no solamente para que sea viable el cumplimiento de las obligaciones que se imponen a los grandes licenciatarios, sino para que la misma política de protección a los pequeños y medianos y la misma posibilidad de tránsito de muchos de estos pequeños productores de cultivos ilícitos hacia cultivos legales realmente tenga posibilidades prácticas. Entonces, hasta aquí dejo las ideas y las reflexiones que quería proponerles a ustedes con relación a los esquemas de asociación en el contexto de la política de protección para pequeños y medianos productores. Con gusto, si hay algunas preguntas, estoy atento. Muchas gracias.